Bienvenidos todos, hermanos, a esta rueda, no rueda de prensa, este saludo de Año Nuevo, de Navidad. Bienvenidos a todos los medios de comunicación, sus representantes, sus periodistas. Es un gusto poder saludarlos. Un servidor, el padre Jorge Martínez Ruz, soy responsable de la Pastoral de Comunicación. Siempre presento a los del podio y nunca me presento yo, pero bueno, ya me conocen. Y agradezco la presencia del señor arzobispo, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, y a nuestros obispos auxiliares, Monseñor Pedro Mena Díaz y Monseñor Mario Medina Balam, que están aquí con nosotros. Hemos compartido ya la Eucaristía en esta mañana y recordemos que cada año tenemos este encuentro entre nuestros obispos y ustedes, los periodistas, primero para hacer oración juntos, dar gracias a Dios por lo que tenemos, posteriormente para este saludo y luego un rato de convivencia en gratitud por todo el trabajo que desempeñan. Es sí con motivo del Año Nuevo, de la Navidad, también en torno al 4 de enero, que es el Día Nacional del Periodista, y en torno también al 24 de enero, que es la fiesta de San Francisco de Sales, el patrono de los comunicadores. Entonces, con todo este contexto tan festivo, nuestros obispos nos van a dirigir este saludo y esta felicitación de Navidad y Año Nuevo. Así es, pues muy buenos días de nuevo a todos y todavía feliz año. Recordando que el Año Nuevo es también parte de la Navidad, porque los años se cuentan a partir del nacimiento de nuestro Señor. Todavía felicitarnos. En ese tiempo buscamos encontrarnos con la familia, con los seres queridos, los amigos, y como diócesis hemos buscado los obispos también tener siempre un encuentro con ustedes, los miembros de la prensa. Hace unos días pues fue el Día del Periodista en México, ¿verdad? No sé si el día 4 o el día 5. Yo lo vi el lunes, ¿verdad? El lunes lo vi publicado, pero desde el domingo fue su día. Pues muchas felicidades. Creo que todos debemos tener gratitud para con ustedes porque hacen un servicio que es valiosísimo en nuestro tiempo. La comunicación es una realidad que siempre es necesaria para el ser humano, siempre ha sido necesaria. Antiguamente, aunque fuera con señales de humo, pero se comunicaban, o con palomas mensajeras, pero se comunicaban, con correos que viajaban y tardaban días y meses para llegar a su destino, pero se comunicaban. Y hoy en día la sociedad internacional necesita de noticias continuas que le puedan a la persona informar cómo amaneció el día en el clima, cómo amaneció el día en el cambio de la moneda, cómo amaneció el día en la seguridad. Cuando yo estaba en Nuevo Laredo, esa noticia no se podía dar, ¿verdad? Porque era peligroso para los reporteros. Lo que sí la gente le ayudaba a la prensa y decían, tal calle está libre, tal sector transitable, por ese sector mejor no vengan ahora, vengan después, cosas por el estilo, donde la población tuvo que sumarse a la información que la prensa no podía dar. Pero un oficio indispensable, muy necesario para toda la sociedad y para nuestra iglesia también, porque ustedes, gracias por hacerlo, siempre le comunican a la comunidad, que es en su mayoría católica, los acontecimientos importantes de nuestra iglesia. Por eso pues hemos querido compartir con ustedes. No sé si va a haber rosca de Reyes, pero algún buen desayuno nos espera. Y al que le toque el niño Dios, pues a ver cómo le hacemos. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Después de que hablen y saluden los señores obispos auxiliares, lo que ustedes quieran comentar o preguntar.
Pues muchas felicidades también por este nuevo año que estamos viviendo después de haber vivido el 2025 bajo la consigna del año santo, año jubilar, peregrinos de esperanza, que nos convocó el Papa Francisco y ahora ha clausurado el 6 de enero el Papa León, y ahora iniciamos un nuevo año. Y una de las cosas que pues yo decía en algunas celebraciones donde clausurábamos el año jubilar, que se clausura el año, pero no se debe clausurar la alegría del corazón que nos ha dejado esa recapitulación de nuestra vida, que así podemos nosotros decir de los años santos, que el Señor nos invita a ir recapitulando lo bueno que ha dejado en nosotros. Y creo que durante el año santo pues muchos medios estuvieron pues muy activos en muchas de las acciones que se vivieron en la iglesia. En misma Roma se rompió el récord de peregrinos, y aquí en nuestro jubileo diocesano pues la catedral igual vivió muchas más peregrinaciones que en otros años jubilares, y ahí estuvieron siempre presentes los medios para ir comunicando los más representativos de este año. Por eso también nuestro agradecimiento por esa cobertura de lo que hemos vivido. Pero como decíamos, la vida continúa, la alegría, el júbilo, el optimismo que nos deja celebrar un año santo también debe de continuar. Y yo pensaba también un poco en lo que estamos ahora celebrando estos días después de la Epifanía, que los reyes son representativos de esta fiesta de la manifestación del Señor, y escuchaba cómo ciertamente son reyes, ciertamente lo de magos pues se interpreta como más bien astrónomos, conocedores de la naturaleza, pero que no hay que olvidar que también se les identifica como sabios, ¿no? Y como sabios pues ellos buscaban la verdad de la vida, que podían ellos haber tenido un conocimiento, pero ¿cuál era la verdad que pudiera iluminar toda su vida y la vida de los demás? Y cuando se encuentran con Herodes, pues allí Herodes les dice, ¿verdad?, yo también quiero adorarlo, ¿verdad? Pero ellos con la luz de Jesucristo descubrieron que Herodes era mentira, ¿verdad? Cuando descubren a Jesús van por otro camino, ¿verdad? Y eso como aplicarlo un poco, ¿qué buscamos nosotros, verdad? ¿Qué buscamos nosotros como comunidad? ¿Qué buscan los periodistas cuando están ejerciendo su labor, verdad? Y yo decía, pues hay que buscar siempre aquello que ayude al pueblo, ¿verdad?, que ayude a la gente, ¿verdad? Yo ese es el deseo que tengo para todos ustedes, ¿verdad?, que no sigan por el camino de Herodes, que pues es un camino como falso, aunque pueda tener más, que pueda redituar a veces económicamente, buscar noticias así llamativas, ¿verdad?, sino buscar aquello que ayude a nuestro pueblo, ¿verdad? Y creo que eso es muy importante, que es lo que muchas veces nos hace falta en nuestra comunidad, como estar alentando pues esa búsqueda de la verdad que nos haga mucho bien a todos. Y creo que de eso ustedes tienen un papel muy importante, y pues cuenten con mis oraciones para que sigan ejerciendo pues un periodismo como seguramente es el deseo del corazón de todos ustedes, el deseo de hacer las cosas lo mejor posible para que nuestro mundo también pueda cambiar para bien. Pues muy buenos días. Me sumo al agradecimiento y felicitación del señor arzobispo y de monseñor Pedro Mena por el año que terminamos y por el año que comenzamos ya. Y en esta ocasión solo quisiera sobre todo subrayar el hecho de que cuando el Señor Jesús decía que una vela no se enciende para esconderla debajo de una olla, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos los de la casa. En ese sentido, les agradezco y les agradecemos mucho
porque ustedes son como ese candelero que las noticias, las palabras, no solamente que se viven en el mundo, sino también en la iglesia, y concretamente aquí en nuestra arquidiócesis de Yucatán, ustedes son como ese candelero que hace que lo que predicamos, lo que decimos, hacemos, se divulgue como una luz que alumbre a muchos, no solamente a los presentes en los lugares, sino también a los que nos siguen a través de los medios de comunicación y de las redes sociales que ustedes como parte de su trabajo realizan. Y por eso les agradezco mucho. Y lo segundo es el hecho de que ustedes también son los que dan esas facilidades para que una dimensión de la Iglesia, que es la dimensión sinodal, se pueda llevar a cabo, porque ustedes dan los espacios para que las voces tengan rostros, que ellos mismos los veamos, que están hablando, comentando, y son ese medio en donde se comparten las ideas de tal manera que en verdad caminamos juntos, iglesia y sociedad, o los miembros de la iglesia. Y por eso, segundo, les agradezco mucho también. Les deseo un muy feliz año, y además de este año intenso que hemos terminado del año de la esperanza, pues este año también vamos en México a vivir un año intenso también, porque vamos a celebrar el centenario del inicio de lo que llamamos la resistencia cristera, en donde más de 200,000 hermanos dieron la vida por la fe en Cristo. Entonces van a haber muchos eventos y acontecimientos a lo largo y ancho del país por este acontecimiento. Y finalmente, pues los encomiendo a ustedes, a sus compañeros de trabajo, a la protección de la Madre de Cristo, la Virgen María, como Nuestra Señora del Camino, que los cuide porque andan de aquí para allá, para que siempre lleguen sanos y salvos a sus lugares de trabajo y luego a sus hogares. Pues muchas felicidades. Gracias. Gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario. Señor, buen día. Primero agradecerle las tres figuras principales de la iglesia de Yucatán en una misa especial de medio, y preguntarle cómo percibe el señor Gustavo, ya más de 9 años en Yucatán, cómo percibe hoy en día el ambiente que se vive en el Estado. Bueno, en realidad poco a poco vamos viendo más y más información que corresponde a lo que yo decía desde el principio, ¿verdad? Que aquí en Yucatán estamos en paz por obra y gracia del narco. Es decir, que el narco no se ha manifestado como en otros lugares porque no ha querido, o porque ha dejado este lugar, este espacio para sus familias, pero que está presente, está presente. Donde hay distribución de droga, hay crimen organizado. Lo acabamos de ver en lo que sucedió el día 5 en Silam González. Estos crímenes fueron necesariamente del crimen organizado, ¿verdad? Así es que es una manifestación. Otra manifestación de la que yo no tenía claridad es que cuando pensaba en madres buscadoras, pensaba en muchos lugares de México, pero resulta que también en Yucatán hay madres buscadoras. Y vi un dato que no sé si sea correcto, pero en el periódico, en un medio de comunicación, se hablaba de que se calculan 297 desaparecidos en el estado,
Entonces sí es una gran cantidad. Y por supuesto hay ese grupo de madres buscadoras. Por eso pues Yucatán sigue siendo un estado muy atractivo para que la gente venga a ver las maravillas de la naturaleza, muy atractivo para que la gente venga y contemple las grandezas arquitectónicas que hay, especialmente en nuestros templos y en algunas pirámides, muy atractivo para el turismo, nuestras playas también muy buscadas, definitivamente que sí. Eso es y continúa. Ciudades en crecimiento como Mérida, Valladolid, quizá también Tizimín, van en crecimiento, pero eso es una gran responsabilidad y es también un reto para conservar la paz a pesar de la gran cantidad de personas que están llegando, la paz y la armonía. Así es que pues sigo viendo estas realidades, unas que son maravillosas y por la cual tanta gente viene para acá de visita o para quedarse, y otras cosas que son un poquito semejantes a todo lo que hay en el país y en otros lugares del mundo. Gracias. Cristera. ¿Hay alguna en especial que usted nos quiera anunciar que va a ser? La del 6 de febrero, que viene el padre José Javier Oliviera, aquí a medio. Sí. Hay un acontecimiento que estamos preparando como información, como cultura sobre la historia cristera, porque hay muy poca información, ¿verdad? Muy limitada. En las escuelas no se enseña esa etapa de la historia. Hay dos etapas que se esconden en México: todo el virreinato, desde la conquista hasta la independencia, todo se ha escondido, y también el tema de la persecución religiosa. Y hay algún evento el 6 de febrero, que quiero que Monseñor Pedro les informe. Viene un padre argentino a hablarnos de todo esto. El padre Javier Oliviera Rabasi, argentino, actualmente residente en San Francisco, California, de la Orden de San Elías. Él es abogado civil, luego sacerdote, y ha tenido doctorados en filosofía y en historia, y el tema de su tesis doctoral fue la cristiada. Él tiene un canal que se llama Que no te lo cuente, por sus siglas se puede conseguir, KNTC, y allí él pues ha contado cómo esta historia de la cristiada se mandó guardar, como decía el señor arzobispo, para que no se conociera mucho, ¿verdad? Pero al cumplirse los 100 años del inicio, entonces a nivel del episcopado está preparando un programa más amplio, y aquí vamos a aprovechar que también viene con ese tema a Cancún. Van a hacer ahí un congreso sobre la cristiada, y el día anterior va a estar aquí en Mérida a las 10 de la mañana para sacerdotes, diáconos y religiosos en María Inmaculada, y a las 7 de la noche en el Cine Foro Colón, creo que es el nombre que actualmente tiene, Cine Foro Colón, allá en la Avenida Reforma, para todos los laicos que quieran asistir y poder conocer esta historia de la cristiada, que aquí en Mérida también se ha querido, en la región de Yucatán, tenerlo presente. Por ejemplo, la parroquia de San Judas Tadeo y los Mártires Mexicanos, que está en el fraccionamiento de Los Héroes, la cuasi parroquia que ahí está, lleva esta denominación. Los mártires mexicanos son los mártires de la cristiada, ¿verdad?
son los que se han sido canonizados porque fueron martirizados durante este evento, ¿verdad? Y también está la parroquia de San José Sánchez del Río, allí en las Américas, en donde este joven adolescente de 14 años, pues es un ejemplo de verdadera compromiso cristiano, conciencia cristiana. Su historia es muy interesante, ¿verdad? Porque hasta su padrino de bautismo quiso decirle que no se declarara católico, y él gritaba: ¡Viva Cristo Rey, Santa María de Guadalupe! Y murió mártir, ¿verdad? Entonces son estos ejemplos que tenemos ya aquí en Mérida, pero que la gente conoce muy poco de todo el evento, de lo que suscitó. Entonces tendremos esta oportunidad, ¿no? Ya después pues habrá un programa más amplio porque duró 3 años, pero el 2026 pues son los 100 años del inicio. Ya informaremos cuando se organicen nuestros eventos, ¿no? Hay dos realidades en torno a la persecución. Uno, el levantamiento armado, eso es la guerra cristera. Otro es todos los que en forma pacífica defendieron la fe y murieron mártires, sacerdotes y laicos. Hubo obispos y religiosos, religiosas expulsados del país con el pretexto de ser extranjeros. Pero entre los laicos canonizados, beatificado en este caso, Anacleto González Flores era abogado y está en camino de la canonización. A él, los obispos de México, siendo beato, lo hemos nombrado patrono de todos los laicos de México. Así es que también algunos eventos en cada fecha en que se celebre el martirio de uno de estos santos o de algún grupo de santos, porque los sacerdotes los estamos celebrando en forma agrupada, ¿verdad? Que eran alrededor de 28, pero todavía faltarán algunos más. Gracias. Pero ¿a qué se debe que ese capítulo de la historia de México no se aborda ni en las escuelas públicas ni en las particulares, ni siquiera en niveles de licenciatura? Y si se habla, solo se menciona como una ocurrencia de calle. Y otra cosa, la historia parece ser específica, porque actualmente se ve que hay un ataque hacia los cristianos, tanto los protestantes como los católicos. Incluso les echan todas las culpas de todos los males del mundo, y también están regresando el antisemitismo, porque las feministas no se han posicionado en contra ni de la matanza que hubo de mujeres cristianas en Nigeria y en Sudán, ni tampoco de la revolución que está habiendo en Vietnam, pero cuando están involucradas judías, ahí sí sacan todos los antisemitismos. Entonces quisiera conocer su opinión sobre esos dos temas. Bueno, yo creo que este periodo de la historia no era muy conveniente publicarlo para el sistema de gobierno, ¿verdad? Porque el partido político que nos gobernó durante 70 años era el mismo de aquel entonces. Entonces, por eso no convenía al sistema hablar de estas cosas que causaron mucho dolor en la población. Ahora, la Iglesia siempre ha sido perseguida, de muchas formas, de muchas maneras, pero en todo tiempo. Menos mal que ahora no hay persecución cruenta en México, pero ahorita en Nicaragua está totalmente tapada la boca de la Iglesia. Han expulsado a algunos religiosos. Un obispo está en Roma después de haber estado un tiempo en la cárcel. Hay mucha persecución por allá, ¿verdad? En Venezuela también había mucha represión para la Iglesia. Entonces estamos relativamente tranquilos y muchas veces en buena relación con las autoridades podemos colaborar en campañas positivas para la comunidad, y lo hacemos.
¿verdad? Nos avisan que ahora va a tocar vacunación, por favor avisen, por favor, etcétera. Diálogos por la paz, hemos estado fomentándolos, sea con autoridades, sea con empresarios, sea en el mundo académico. Así es que hay cosas en común que nos interesan y por las que estamos trabajando. ¿El regreso? El antisemitismo de los... Bueno, eso es algo triste porque siempre se busca a quién echarle la culpa de todas las cosas. No se puede nunca generalizar. Si alguna culpa ha tenido algún judío, no podemos hablar de los judíos como culpables de todo lo que ha sucedido. Todos tenemos responsabilidades y algo que hacer. Es una pena que ahora haya esta tendencia de nuevo de atacar o culpar a los semitas. Gracias. Sí. Preguntarte lo siguiente. El año pasado fueron asesinados 8 sacerdotes en el país y en los últimos cerca de 30 años se han registrado cerca de 85, 90 atentados. Yo le decía al ministro de culto a sacerdotes en el país. Entonces, ¿cuál sería su llamado, reclamo? Porque también la Iglesia ha sido un baluarte en el tema de la seguridad, el llamado a la seguridad, y bueno, los civiles no están presentes de estos peligros. Así es, los peligros que corre el pueblo los corren también los sacerdotes, y más cuando se animan a hablar de estos temas de la violencia y la inseguridad, se ponen en riesgo. Ahora también otros se ponen en riesgo por otros motivos. El año antepasado ya, en noviembre del 24, más bien octubre del 24, el padre Marcelo Pérez Pérez fue asesinado saliendo de una misa porque era un hombre que hablaba con claridad de la defensa del territorio, porque las grandes industrias transnacionales estaban pues dañando y contaminando la tierra, el aire, el agua, y precisamente en México, no en los países suyos donde está prohibido hacer ese tipo de trabajos. Entonces, las grandes empresas deben ser las responsables de ese asesinato. No siempre son los grupos criminales, hay otro tipo de criminalidad. Pero los asesinatos de los sacerdotes hay que ver en cada caso de qué se trató. Si trataron de matarlo, si fue algo ocasional porque estaba en el lugar que no debía estar, si fue porque habló de estas realidades, no sé, diferentes circunstancias. Yo digo que más que defender a los sacerdotes, tenemos que defender a toda la gente inocente que no tiene nada que ver con estos intereses económicos, porque al fin y al cabo son intereses económicos. A ver, sí. Pues hay sacerdotes que las han escuchado y ojalá que sientan la confianza de acercarse con ellos. El nombre que yo recuerdo ahorita de ese grupo de sacerdotes es el padre Lorenzo Mech, ¿verdad? Con quien ya han acudido, pero que se sientan con la confianza de acudir y por supuesto de que se presente en sus parroquias la intención por sus hijos o esposos o parientes desaparecidos. En otros lugares de México ya se han hecho celebraciones especiales pidiendo por todos los desaparecidos.
Pues para concluir este momento de diálogo, yo nada más menciono una palabra con relación a ustedes también. Ahora que inició el pontificado del Papa León, el 8 de mayo, que fue electo el año pasado, de los primeros grupos con los que se reunió fueron los periodistas. Me parece que fue el 12 de mayo que tuvo esta reunión con ellos, y les agradeció el trabajo que realizan, porque si no fuera por los medios no se hubiera conocido esta cobertura de la elección del cónclave. Y decía al final que el trabajo que realizan los periodistas, la comunicación que realizan, debe ser una comunicación desarmada y desarmante, tal cual como el mensaje por la paz que realizó. Una comunicación desarmada y desarmante, y que lleve a eso, que la comunicación que se realice sea una comunicación de paz, que nos lleve a la paz. Muchas de las inquietudes que han manifestado van con relación a la paz, y el Papa León, desde que dio su primer mensaje, estuvo muy centrado en este tema, la paz. Yo les invito a que seamos promotores de paz con toda la información que se difunda. Pues hay noticias buenas, hay noticias malas, pero siempre hay que buscar que generemos ese ambiente de paz, que es una prioridad en nuestro país y para nuestra iglesia. Y bueno, pues como agradecimiento, como cada año, que ya es esperado hasta por ustedes, de parte de la Arquidiócesis, de los obispos y de la Pastoral de Comunicación, les damos este misal anual para que puedan asistir a misa todos los domingos y dar cobertura, no para que regalen para ustedes. Y este año tenemos la particularidad de que pudimos, ahora sí que un servidor en coordinación con la editorial Buena Prensa, somos de las 4 diócesis que tienen personalizados sus misales. Entonces tenemos en la portada a Nuestra Señora de Yucatán, esta imagen muy bonita que está en la catedral, y en la contraportada la catedral de Mérida, que es pues un baluarte para nosotros. Entonces solo 4 diócesis en México tienen así personalizados sus misales. Entonces va a ser un regalo para ustedes, y también trae un folleto de oraciones al Sagrado Corazón de Jesús para que también puedan rezar y puedan pedir por sus necesidades. Entonces, pues enhorabuena por su trabajo, y al igual que la Iglesia que tiene en su misión y en el corazón de su misión anunciar la verdad, pues sigamos trabajando en conjunto. Que no solo es para sus mamás o sus abuelas, es para ustedes también, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Todo el tiempo hay iglesias necesitadas de reparación, todo el tiempo hay grietas, todo el tiempo hay necesidad de impermeabilizar, de restaurar, muchísimo. Es un trabajo inmenso, y siempre tenemos que hacerlo bajo la supervisión del INAH, que es el que va a autorizar que se haga y cómo se haga una reparación, para no hacer las cosas mal, ¿verdad? Es difícil, es costoso, siempre esperamos ayuda de las autoridades federales o locales, porque pues el quehacer es demasiado, y está en todos los templos del estado de Yucatán hay algo que hacer, y en algunos de Mérida, ¿verdad? Porque hay templos modernos, pero también hay templos antiguos. Gracias.